Ser amable está muy bien, pero ceder y empezar a no ser amable contigo mismo, contigo misma, ya no está tan bien. Hoy venimos a hablar del peligro de no poner límites y del fenómeno people pleaser. Muy buenas, ¿cómo estamos? La verdad es que ya tenía apuntada la idea de hablar de la complacencia, el tema de validarnos con los demás, lo malo que es no poner límites, pero fue antes de ayer, o bueno, hace unos días, cuando vi el reel de Virtual Diva, que supongo que muchas la conocéis, que es Maffer, y hablaba de esto, y digo, ostras, que no me digas que esto tiene un nombre, en plan, no tenía ni idea. Bueno, ahora estamos definiendo todo en plan conceptos con inglés, ¿no? Pero dije, vale, pues tengo que acatar ya este tema y hablar de people pleaser. Bueno, me parece fenomenal este nombre. Vamos a ir con qué es ser un people pleaser, pero sobre todo voy a ir a dar unos pequeños apuntes antes de empezar a dar como características, ¿no? Simplemente la persona que es una people pleaser es la que tiene la necesidad de complacer todo el rato a los de su alrededor, no tiene más. Pero yo quiero matizar un par de cosas y es... No es lo mismo que ser amable, es lo que os estaba comentando en la introducción. De bueno te pasas de tonto, es lo que pasa. O sea, la amabilidad deja de ser amabilidad, deja de ser algo positivo cuando es a costa de ti, cuando es a costa de tu bienestar. En ese momento te estás ya sacrificando, no es algo bueno para ti ni para nadie. Entonces, hay que diferenciar un poco cuando estás siendo muy complaciente de cuando estás siendo amable. Y es que la complacencia se enmascara con la amabilidad. Muchas veces nos pensamos que estamos siendo amables y lo que estamos siendo es unos inseguros que en verdad solo quieren validarse a raíz de pensar que están siendo amables o pensar que están haciendo algo bueno para alguien. Y en verdad también es una forma, he leído, es una forma de control de lo que la gente piensa de ti, siendo amable, siendo generoso con la gente, haciendo actos por los demás. En todo momento vamos a saber el feedback, porque vamos a dar por hecho que estamos haciendo las cosas bien y vamos a saber que estamos haciendo cosas buenas para los demás, entonces vamos a tener un poco el control de lo que la gente piensa de nosotros mucho más. O sea, vamos a pensar todo el rato que estamos haciendo cosas buenas por los demás y ahí es ahí cuando nos quedamos más tranquilos. Sin embargo, cuando entramos en conflicto con alguien, tenemos una opinión que no es la misma que la del otro, pues ahí tenemos una incertidumbre de lo que puede pensar el otro de nosotros. Entonces es como una forma de enmascarar la complacencia con la amabilidad. Por otro lado, también quería matizar que la amabilidad se asocia mucho con la asertividad. Estas van de la mano. De lo que no va de la mano es de la complacencia. Vamos a verlo, imaginároslo como un continuo. Entonces, al otro extremo estaría la complacencia. Y lo contrario sería, pues, ser asertivo y ser amable. Pero no tiene nada que ver ser complaciente con ser amable, porque una parte desde un punto positivo, lo que os he dicho antes, y otra desde un punto bastante más negativo. Entonces, otra característica, pero súper general para describir lo que sería un people pleaser es esa dificultad para ser asertivo. ¿Y qué sería la asertividad? No es más que el hacerte respetar y el comentar, expresar tus opiniones, pensamientos, sentimientos de lo que no aceptas, en plan dejar claro en todo momento lo que te parece bien y lo que te parece mal. Ahora, sin pisar a nadie y sin dejar a nadie atrás, simplemente, ¿no? Entonces, para que nosotros entendamos un poco de dónde viene todo esto, por qué somos personas así de complacientes, qué ha pasado aquí, yo me he inventado una cadena un poco para que podamos entender la semillita, el origen de toda esta complacencia final. Y sería todo empezando por el miedo al rechazo. Esto es lo que nos mueve para casi todas las conductas. Podemos irnos más atrás y la primera semilla sería la inseguridad. Pero esto con todos los problemas y conflictos que hay. O sea, todo lo malo, por así decirlo, pero esto ya es otra tesis. Todo lo malo que hay en el mundo, por así decirlo, viene de la inseguridad. Pero bueno, esto ya es una fumada que ya hablaremos más adelante. Pero el caso es que el miedo al rechazo te va a llevar tanto a querer validarte, querer ver la aprobación de los demás, querer confirmar que eres alguien importante, que eres alguien merecedor de algo, querer validarte, ¿vale? Y te va a llevar a querer evitar el conflicto. Estas dos cosas vienen de ese miedo al rechazo, miedo a quedarte atrás y no a sentirte integrado. Y eso te va a llevar a no tener comportamientos de asertividad, a no ser asertivo y a no tener una comunicación asertiva. Y eso te va a llevar a ser complaciente. Entonces, para que veáis un poco y entendáis la cadena de cómo funciona. Y se traduce toda esta cadena, al final la complacencia se va a traducir en las cadenas, en las características que voy a comentar ahora que he apuntado. Por ejemplo, una característica sería, voy a empezar a citar muchas porque he ido apuntando unas cuantas. Preocupación de la opinión del resto sobre ti. Tú no confías en tu opinión.
no crees ni tienes una opinión formada, fuerte, segura de ti mismo, entonces dices, vale, me preocupa mucho más lo que los demás piensen de mí que yo mismo. Eso por un lado. Luego, dificultad. Esto es lo más importante y peligroso. Dificultad para identificar tus límites y tus necesidades. No tienes nada. O sea, no vas al margen, estás al margen y eres una extremidad de otra persona. Vas según lo que los otros quieran, ¿vale? No tienes estas marcadas ni delimitadas, ni sabes qué quieres y es muy peligroso. Luego, modificas tu opinión o evitas incluso darla para no entrar en un conflicto. ¿Qué más tenemos? Cedes solo por cumplir con las expectativas de los demás, porque entonces ya no vas a servir, sientes que ya no vas a merecer la pena, ¿no? Por ejemplo, pedir disculpas por todo. A mí esto es algo que me pasa muchísimo, que es como, hago algo mal, lo primero que va por delante es, vale, perdona, tal, lo voy a... Es como, ¿pero de qué te tienes que disculpar? Si simplemente te están comentando algo que has hecho mal. Esto sobre todo pasa más en el ámbito laboral o cuando estás con alguien que tiene un poco más de responsabilidad o cargo sobre ti, ¿no? Que es como, perdón por este error, pero eso hay que empezar a quitárnoslo ya porque es un signo de vulnerabilidad que no podemos dejar mostrar. Pero bueno, sí que también, por otro lado, defiendo que el perdón en según qué contextos, cuando hay que rebajar el orgullo, está muy bien. Pero yo aquí hablo de un perdón sin venir a cuento. ¿Qué más? Tendríamos también lo de no mostrar nuestros sentimientos cuando nos hieren, porque entonces sería como... Es como pensarlo como un esclavo, que tampoco es así, pero un esclavo emocional. Si a ti te hacen daño y tú estás ahí solo para servir y dar support, en plan, para dar el apoyo, para dar emoción, no, para dar apoyo emocional, si a ti te hieren, no puedes permitirte fallar a alguien. Tienes que estar siempre on point, en plan, tienes que estar bien. Y yo que no hablo inglés estoy, bueno, aquí soltándome unas que no sé ni si están bien metidas o qué. Pero bueno, vale. Ahora, ¿qué más? Anticipan las necesidades del resto. Están tan poco centrados en sí mismos que ya están ahí pendientes de si alguien va a necesitar algo de ellos o no, porque se quieren sentir útil. Ahora, viven de las aprobaciones ajenas. Es lo que os decía. No tienen autoestima. Al no tener autoestima, al no tener una confirmación de ellos por sí mismos, buscan validarse y se validan por la utilidad que les proporcionan a alguien. Y esto es súper peligroso porque es lo que más, o sea, sobre todo la parte más extrema de este concepto de people pleaser, es lo más característico y lo más peligroso. El validarte a ti mismo por lo que puedas aportarle a alguien te deja la autoestima por los suelos y poco a poco verás que te vas a ir perjudicando mucho, pero es algo muy característico. Luego, aparte, pues que tu bienestar va a depender de esa aprobación o de ese enhorabuena de alguien, ¿no? Y luego, hacerte responsable de la felicidad o del fracaso de alguien. Es como, estas personas sienten mucha culpa cuando no pueden hacer favores, cuando no pueden realizar las peticiones que los demás quieren, cuando no pueden hacer lo que las otras personas les piden. Se creen responsables de su felicidad. Y eso te carga una mochila atrás que no te conviene, no es tu mochila, no es tu problema. Y la realidad es que cuando estamos en una relación, ya sea de amistad o familia o pareja, vamos a ver, van a entrar en conflicto, en juego, muchos sentimientos que no van a estar de acuerdo con otros, van a entrar en los sentimientos de esa persona con los sentimientos tuyos, no van a coincidir y vas a hacer daño. Pero es un daño inevitable y normal. Y el a veces decir que no y poner tus límites va a chocar y va a herir a otra persona. Pero se trata de amoldarnos y de aceptarlo. Y es natural crear esa pequeña herida, esa pequeña brecha en la otra persona, siempre y cuando pues dentro de unos límites. Es como el ejemplo más típico y más para que me entendáis, ¿no? Con lo de hacer daño. Si yo quiero romper con mi pareja porque mis sentimientos ya no están de acorde con los que él, jolín, pues lo siento mucho, pero te voy a hacer daño, pero es que es lo que hay. Pues esto un poco para que entendáis por dónde voy, que no siempre se puede hacer feliz, no siempre se puede agradar a los demás y estas personas tienen esa responsabilidad. Entonces, un poco estas son las características, ya me vais entendiendo por dónde voy. Ahora quería comentar 2 vías, porque no todo el mundo, creo que la mayoría de las personas les pasa esto del people pleaser, pero no en todos de la misma forma. Y yo dije, vale, pues hay una más patológica, que es la gente que sí que se describiría por necesidad pura y dura de complacer a los demás. Ellos se desviven. O sea, son una extremidad. Estos sí que son una extremidad de esa persona. Son el copiloto. No son ni copiloto de su vida. Van según van los demás. Y lo necesitan para funcionar, porque si no, no se entienden de otra forma. Es lo patológico, lo que no te deja funcionar en tu día a día. Y luego está la que yo llamo sin querer. Que esto a mí me ha pasado. Pues a lo mejor empiezas en un sitio nuevo, y empiezas una dinámica nueva y un día haces un favor y como ya un día has hecho un favor, al otro día te lo vuelven a pedir y es como, vale, ya no puedo quedar mal, ya he dado una imagen, ahora tengo que seguir cumpliendo con esta expectativa. Entonces es como, mierda, pues ya entras en un bucle, en un círculo que no te deja salir de ahí y has entrado sin querer y tú sabes que quieres salir y cada vez que entras en una petición, cada vez que te hacen alguna petición,
te sientes muy incómoda. En cambio, siendo patológica es como que no quieres estar ahí, te anticipas ese favor, quieres, lo necesitas. De la otra forma es como, bueno, eres people pleaser, pero un poco como que no quieres, o sea, quieres salir de ahí. Me explico, en plan, hay 2 vías y hay varios grados y hay momentos y momentos en la vida en los que a lo mejor, bueno, puedes pasar de una vía a otra, etc. Eso es algo lógico, ¿no? Es más probable, bueno, que pases de la de sin querer a la de la patológica, digo yo. A ver, bueno, si te estás quitando un poco esa dinámica de tu cabeza, también puedes pasar de la patológica a la de sin querer y poco a poco ir reduciendo la dinámica. Pero a lo que voy es que puedes pasar de una a otra, depende del momento de tu vida en el que te encuentres, o simplemente va por grados, va por niveles, tener un poco de esas características, pero no ser como tal una persona. Pero yo esto lo digo para que tengáis un poco la noción y características y para que un poco ubiquéis vuestra conducta y comportamiento por dónde va. Entonces, ahora vamos a ir por los antecedentes, la chicha. ¿De dónde viene todo este miedo al rechazo? ¿Qué ha pasado en la infancia? ¿O qué pasa en la sociedad para que nosotros nos sintamos así? A nivel cultural se promueve mucho la positividad, pero ya una excesiva positividad de tienes que ayudar al prójimo, ¿sabes? O sea, tienes que estar para los demás, no ayudar sería algo cruel y tienes que decir que sí a todo. En Chile agachan la cabeza y hacen lo que los demás le piden. Y es como, no tienes ni voz ni voto. Y aquí es que parece que si te impones y dices que no, eres una mala persona. Entonces a nivel cultural influye mucho eso. Pero luego a la infancia, obviamente, que suele ser de lo que más se habla, pues abandonos familiares, en la escuela, entornos en tu infancia que han sido muy conflictivos y que no quieres volver a repetir, entonces los quieres evitar a toda costa, que no te hayan perdonado errores, por ejemplo, que hayan hecho un desastre, o sea, un desastre no, que hayan hecho un conflicto de un error tan mínimo, entonces siempre estés a la mínima intentando complacer o intentando resolver o intentando responder como los demás quieren. O sea, viene de todas esas movidas que pasan en la infancia, sobre todo de situaciones de entornos donde has tenido mucha exigencia y entornos que han sido muy conflictivos. Tipo, has tenido que sobrevivir al ambiente y la única forma era agachar la cabeza y hacer lo que los otros decían. Para que veáis un poco, ¿no? Y padres que han sido, pues eso, incapaces de ver más allá en sus hijos, más que, pues, niño, tienes que hacer esto y si no lo haces, estoy muy poco orgulloso de ti, ¿no? Para que veáis por dónde van. Ahora, ¿qué consecuencias van a tener en el trabajo, que es donde más pasa? El burnout. En plan, acabar súper quemado. Y es que no vas a dar más de ti, vas a acabar quemado, vas a ser otra persona por completo y es que vas a estar al margen de los demás. Y no te vas a tener tiempo para ti y te vas a hundir. Obviamente esto también perjudica mucho en tu autoestima, porque te vas a empezar a comparar. Al final es como que vas a entrar en una dinámica de estoy dando mucho, pero podría dar más, es suficiente, los demás están haciendo más, yo también tendría que poder dar más de mí a esta persona. Bueno, y entras en una dinámica súper conflictiva. Luego también te dan un rol que no te corresponde y eso es una consecuencia muy peligrosa, porque luego cuando te quieres deshacer de ese rol, te cuesta el doble. Es como, no, pero si tú eras la que siempre estaba para los demás, ya, pero con unos límites, en plan, no me habéis entendido bien y yo tampoco lo he hecho bien, pero yo no soy así, yo no estoy por y para vosotros. Poco a poco también entrarán la frustración en juego y la injusticia, es decir, joder, yo he hecho esto por ellos y ellos no me hacen esto a mí. Y eso en parte ha sido problema nuestro. Porque desde un principio, lo que os decía en la cadena de cómo se ha ido sucediendo todo, no hemos sido asertivos, no hemos comunicado. Y al no haber comunicado tampoco podemos culpar a los demás de que no hayan entendido e interpretado cosas que nosotros ni siquiera hemos dicho. Nosotros nunca nos hemos puesto por delante y hemos dicho hasta aquí. Y si lo hemos hecho aún así, los demás no lo han cumplido, no han respetado lo que les hemos dicho, si hemos acabado cediendo, hay que hacerse cargo de nuestra parte de culpa, de nuestra parte de responsabilidad, de no haber marcado ese límite, ¿no? Entonces, también va a repercutir en un desgaste mental, en que no te veas como alguien respetable y en tu autoconcepto y, pues vas a acabar bastante machacado. Ahora, ¿qué hacer para dejar de serlo? ¿Cómo empezar a ser más asertivo? Lo primero que tienes que hacer es sentarte, coger un lápiz, escribir en un ordenador, lo que sea, lo que más te guste. Y escribir qué me interesa, cuáles son mis necesidades, mis intereses, qué me conviene y qué no. Porque hay mucha gente que actúa en automático y nunca se ha parado a hacer esa pregunta. Porque sin querer empezó con esta dinámica del ofrecer y ayudar. Y nunca ha pensado en lo que necesitaba. Hasta que viene otra persona y se lo hace ver o hasta que se lo plantea por un segundo, ¿no? En ese momento, en el momento en el que ya tengas esta lista hecha, dirás, vale, aquí ya puede empezar mi comunicación asertiva. Entonces, luego, por otro lado, pospon la respuesta. Esto lo decía Maffer en su reel, en plan, mira, pues si te llaman y estás en un aprieto y te sientes incómodo y en verdad no quieres, en plan, hacerle sentir mal a la otra persona, no pasa nada. Si ahora no puedes responder,
pues pon la respuesta, di, ¿te puedo confirmar en un rato? O ahora no me viene muy mal, te confirmo luego, ¿no? Entonces te da tiempo para pensar, para asimilar, y aunque le vayas a dar un no, al menos tienes ese rato de chill, de un poco para reducir esa ansiedad, ¿no? Luego, hazlo poco a poco. O sea, todo cambio de dinámica, no puedes cambiarlo de un día para otro de forma drástica, no puedes cambiar tu forma de dar y ser. ¿Me explico? Si te piden un favor, pues si es un poco más banal, bueno, puedes optar a ofrecérselo, pero tú ve avisando de, vale, pero esto no me va a venir bien para otra vez, para que lo tengas en cuenta. Y poco a poco te vas haciendo hueco en la cabeza del resto con una comunicación asertiva, poquito a poco. Y de esa forma verás, con estos cambios de menos a más, que te vas ganando confianza, seguridad y vas a desarmar la idea de que no pasa absolutamente nada por decir pequeños noes que al final te costará menos decir un gran no de, oye, no, esto me viene fatal. ¡Qué gallo! Que esto me viene fatal. Luego también, di que no sin justificarte. Mi madre es la persona más asertiva que conozco, porque cada vez que le decía, mamá, ¿puedo ir al parque? Me decía, no. ¿Por qué? Porque no. Y te quedabas tan a gusto, en plan, años y años preguntándole, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Y se mantenía súper firme. Pues esto es igual, en plan, di que no sin justificarte, porque si coges y das una explicación, encima vas a parecer vulnerable. Y hay gente que te mangonea, que te puede llevar por donde no quieres y va a coger esa culpa y te la va a devolver en contra. Te va a decir, te va a ver como más vulnerable, más débil y va a decir, vale, voy a aprovecharme de esta justificación para hacerle sentir mal, porque me está dando motivos. En cambio, si tú dices, no, pues te muestras tan segura y tan seguro que se tienen que apañar con esa respuesta. Y, obviamente, del cambio de poquito a poco tienes que mantenerte firme, porque al principio puede incomodar el pensar, jolín, a ver qué piensan de mí por no hacerles este favor, a ver qué tal, ¿no? Pero es que con el tiempo, si sigues firme y no cedes y sigues con tus límites firmes, vas a tener mucho más bienestar y vas a estar mucho más relajado contigo mismo y vas a estar mucho más en paz, créeme. Luego también, beneficios de poner límites. Mirad, a mí me gusta verlo de los límites como algo súper bonito y creo que se lee con una connotación negativa, poco a poco menos. Pero a mí me gusta verlo como unas vallas y con un jardín. Yo en la primera temporada, en un capítulo hablé del jardín, del gigante con su jardín, que los niños invadían este jardín y que el gigante se hizo un cuento, pues eso de que el gigante estaba siendo egoísta por no dejar que entraran a su jardín. No, perdona, es que ese es nuestro espacio. Hay jardines que están secos, mal cuidados y no están podados siquiera. Y hay otros que se mantienen frescos y que están muy bien cuidados porque se les pone mucho amor. Y las vallas están para eso. Las vallas están para proteger ese espacio, para proteger lo que nos importa y lo que nos hace bien y lo que nos mantiene bien para con los demás también. Y las vallas son esos límites. Entonces vamos a ver los límites no como algo malo, sino como una forma de cuidarnos a nosotros, de resguardarnos y de proteger también nuestras relaciones. Es una forma de decirle al otro, hasta aquí te puedo dar, porque ya esto es mío, si me lo tocas voy a estar mal y vamos a estar tú y yo mal. Y yo quiero que tú y yo estemos bien. Entonces, las vallas, los límites, son una forma de preservar las relaciones, de que todo funcione mejor. Entonces, beneficios va a tener a largo plazo, va a aumentar la autoestima. También vas a hacer filtro, porque vas a ver la gente que de verdad te merece la pena y la que no. O sea, vas a ver quién se queda, quién te apoya, quién te respeta. No mereces a alguien que no te respete en tu vida. ¿Qué te va a aportar? Nada. Entonces vas a hacer un filtro. Y también poco a poco, con el de poner límites, vas a desarmar la idea de que los que de verdad se van a quedar son los que de verdad merecen la pena, de que nadie se va a ir por un simple no. Entonces son estos beneficios a largo plazo los que hay que tener bastante en cuenta para empezar a quitarte este miedo de encima de si digo no es que se va a enfadar conmigo y se va a ir de mi vida. Mejor has hecho un filtro que te cagas y a tomar por saco a esa persona. ¿Sabes lo que te digo? Pues así con todo. Entonces tener muy, muy en cuenta esto de los límites porque son muy importantes para el bienestar de uno mismo y el del resto. Así que nada, ahora está de moda de hecho tener unos estándares, tener unos mínimos, decir hasta aquí aguanto yo y si no te gusta, te vas. Es lo que está de moda ser seguro de uno mismo. Y además es que la empatía sin límites te lleva a la autodestrucción. No podemos ceder tanto, nos vamos a desgastar. La ayuda y la amabilidad se deben de hacer sin sentir carga. De la otra forma será muy peligroso. Así que cuidarnos no es egoísta. Al contrario, es un acto bueno para los demás y para nosotros. Espero que intentéis cambiar estas conductas, estas dinámicas, que os queráis mucho y que os pongáis por delante a vosotros y no al resto, que primero vais vosotros. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!